¿Qué pasará en la semana 70 de la profecía de Daniel? ¿Cuál es esa profecía de Daniel que habla de esa semana número 70 que todavía no ha transcurrido en la historia de la humanidad? Los eventos globales de los últimos años nos han llevado a preguntarnos si estamos presenciando ya las señales que antecederán al cumplimiento de la profecía de la semana 70 de Daniel, particularmente la última semana de esta profecía. El texto de Daniel 9, 24, 27 al 27 describe un periodo determinado para Israel y para el mundo, donde la última semana, que son 7 años, ya lo vimos en la clase anterior, estaría marcada por un pacto, una ruptura y una gran tribulación. Al observar el panorama mundial actual, vemos acontecimientos que parecen alinearse de manera perfecta e inquietante, dando a entender que estamos a las puertas de comenzar la semana 70. ¿Cuándo será? No lo sabemos. ¿Cuándo será todo esto? No lo sabemos, pero estamos como sintiendo en el ambiente que puede ser muy cerca. Como cuando para los americanos se acerca el Día de Acción de Gracias en el mes de noviembre. Y ellos están muy cerca, cuando se acerca octubre, ya saben que viene el Día de Acción de Gracias y lo sienten muy cerca, ¿no? Sienten el descanso familiar, que van a ir a comer rico con su familia, etcétera. Cuando para nosotros aquí en el sur de América, en Centroamérica y en el resto del mundo se acerca el Año Nuevo, por ejemplo, ¿no? Y estamos pensando, oh, ya viene un año diferente, ya viene un año nuevo y estamos sintiendo en el ambiente de diciembre que pronto se acaba este año y empieza el otro. Pues algo así se siente en el ambiente espiritual profético ahora, con el cumplimiento futuro cercano, diría yo, de la semana número 70 de la profecía de Daniel. La verdad es que en estas últimas décadas hemos visto múltiples intentos de mediación internacional para tratar de resolver el conflicto israelí-palestino. Principalmente es el mayor conflicto, el que nunca termina, el que es como eterno para Israel y Palestina, ¿no? Esa franja de Gaza famosa es caliente todo el tiempo, como que no quiere terminar, como que nadie le quiere poner fin. Siempre están como sosteniendo, reteniendo y prolongando esa guerra. Bueno, esos esfuerzos diplomáticos podrían ser el preludio del acuerdo más significativo que en un futuro llegará, cuando un líder carismático global, el anticristo, el hombre de pecado, ese hará el pacto con Israel. Otro aspecto relevante es la reconstrucción de un tercer templo. Si bien es cierto que la Biblia no menciona ni ordena reconstruir un tercer templo, y lo vamos a ver en una clase posterior, no en la siguiente, sino que posterior, después de este diplomado, veremos una clase, le dedicaremos a esto. ¿Habrá un tercer templo en Jerusalén que la Biblia esté dando la orden de reconstruirlo? Y no existe una orden así. Pero bueno, pero a pesar de que no existe la orden así, sabemos que se confabula todo para que el tercer templo de Jerusalén quiera ser reconstruido. Si va a ser reconstruido, no lo sé, pero quieren reconstruirlo. Y hay todo, ya hay planos, ya hay de todo, pero la razón de por qué no se ha reconstruido es porque está en un terreno del monte del templo, un terreno sagrado para tres de las mayores religiones del mundo, el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes, ¿no? Así que la profecía señala que el sacrificio y la ofrenda cesarán y que habrá una abominación desoladora en el lugar santo. Y en los últimos años hemos visto estos movimientos grandes que promueven la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén. Y esto ha ganado impulso. Organizaciones dedicadas simplemente a preparar los elementos necesarios para volver a este culto en ese supuesto tercer templo que será reconstruido y realizar ceremonias sacerdotales otra vez. Bueno, la tensión en torno al monte del templo, al monte santo, al monte sagrado, considerado sagrado tanto para los judíos como para los musulmanes y para el cristianismo, sigue siendo un polvorín listo para estallar. Es que Israel, por donde quiera que uno lo vea, está listo para la guerra, está listo para estallar, ¿no? Siempre ha habido conflicto ahí. Pero ahora los conflictos se acrecientan más y ahora los tratados de paz surgen con mayor facilidad. Y ahora la gente tratando, los organismos internacionales tratando de que se firme la paz con Israel, están más constantemente generándose en el mundo. Entonces todo esto nos lleva a pensar que la profecía de la semana número 70 de Daniel está a punto de comenzar. ¿Cuándo será? No lo sé. No lo sé. Puede ser ahora, puede ser dentro de 10 años, 20 años, no lo sé. El aumento del control global a través de la tecnología también es un factor importante
que no puede ignorarse, hermanos. La profecía sugiere que el anticristo ejercerá un dominio sin precedentes y hoy vemos cómo los sistemas de vigilancia, las monedas de inteligencia, etcétera, todo está siendo como confabulando, como alineándose. No quiero decir que todo eso sea malo, no, al contrario, todo está confabulándose, alineándose para que se cumpla una profecía futura del control total de la humanidad a través de la economía. La posibilidad de que un líder surja con una solución unificadora para las crisis económicas, sanitarias y de seguridad está cada vez más latente. Hay guerras, sí. Hay hambrunas, sí. Hay pestes, sí. Todo mencionado también en la Biblia por parte de Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21. Sin embargo, hermanos, es crucial recordar que aunque estos eventos pueden ser indicativos, todo eso que les estoy mencionando, pueden indicar que la semana número 70 está cerca, la cronología exacta del tiempo solamente la sabe Dios. No la sabemos nosotros. Dios sí tiene el control de la cronología. Él sabe cuándo serán todas estas cosas. La profecía de Daniel no fue dada para generar temor, hermanos, sino para que nos preparemos, para vivir con la expectativa. ¿Qué significa eso? Estar atentos, estar expectantes a la profecía bíblica, estar conociendo más de las escrituras para estar cada vez más seguros de que nuestra redención se acerca. Si estamos verdaderamente acercándonos a la semana 70, la respuesta no es el pánico, sino la fe y la felicidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hermanos. Yo, usted sabe, ¿no? Algunas veces salgo a predicar al exterior. Normalmente me invitan a Estados Unidos a predicar. Y Estados Unidos es lindo, es bonito, ¿no? Pero cuando uno está allá, yo ya quiero regresar, ya quiero estar aquí en la casa, quiero estar en la iglesia bíblica de Guatemala de nuevo. El domingo yo estaba a punto de predicar allá en los Estados Unidos y también aquí en Guatemala ustedes estaban a punto de iniciar el primer culto. Y yo decía, yo quiero estar allá. Me mandaban los chicos de sonido historias de lo que estaba pasando, videos y todo. Yo decía, yo quiero estar en mi casa, en la IDG, en mi casa, en Guatemala, mi país. Ok, por muy bonito que sea Estados Unidos, por muy bonito que sea el otro lugar donde yo estoy, yo quiero estar aquí en mi casa. Hermanos, esa sensación es la que tenemos que tener. Por muy bonito que sea el mundo, por muy bonito que sea tu casa, el planeta, tu familia, tenemos que tener la sensación de que ya pronto estaremos con el Rey de Reyes. Ya pronto estaremos con Jesucristo. Yo no sé cuándo. El pronto puede ser ahora o puede ser dentro de 20 años o 30 años. Yo no lo sé, pero es pronto, sí, pronto. El libro de Daniel contiene esa profecía, una profecía antigua pero fascinante y exactísima. Es que si una profecía es tan exacta, es Daniel. Entre lo exacto de la profecía está la visión generada en el capítulo número 9 y ya los demás profesores aquí la van a mencionar probablemente en esta clase y en la posterior. La última de estas semanas, la semana 70, esa no ha pasado. Han pasado 69 semanas. Pero Daniel 9:27 dice que esta semana la semana comenzará con la firma de un acuerdo entre la paz de Israel y el líder global, o sea, la paz mundial. Y así comenzará la semana 70 y finalizará, obviamente, con el regreso de Jesucristo, ¿no? En su segunda venida. Pero a la mitad de la semana, dice la profecía, es decir, después de 3 años y medio, este líder romperá el pacto, el acuerdo que tendrá de paz mundial con Israel. Israel, ¿por qué Israel? Es que es el foco de atención, es la ciudad de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Si bien es cierto, se apartó de Dios y ahora el pueblo de Dios somos todos nosotros como iglesia y en Cristo Jesús ya no hay diferencia entre judíos y gentiles porque Cristo rompió el velo que nos separaba. Ahora podemos decir que Israel como nación físicamente sigue siendo un foco de atención mundial para todas estas tensiones y para todas estas profecías bíblicas. Hermanos, Jesús mismo hizo referencia a esta profecía en Mateo 24:15, cuando advirtió de la abominación desoladora que sería establecida en el lugar santo. Aquellos que lean las escrituras deberán entender la gravedad de este momento. Gravedad, digo, para el mundo que no conoce a Cristo, pero para nosotros un respiro, un aliciente, sabiendo que estamos cerca de la redención. Este acto no solo será una afrenta contra Dios, ese acto de la abominación desoladora me refiero, sino también una señal clara de que el tiempo del fin está más cerca que nunca. Hermanos, la segunda mitad de esa semana número 70, el anticristo ejercerá un control total de la humanidad.
Todo está confabulando para eso. Será un tiempo, dice la Biblia, de gran angustia, como nunca antes se ha vivido. Hermanos, es que será gran angustia. Primero para Israel, después para la iglesia, después para el mundo general. Pero detrás de este panorama sombrío, la profecía de Daniel también encierra un mensaje de esperanza. La semana número 70 no es el final de la historia, sino el preludio, el inicio del regreso de Jesucristo. Al concluir esos 7 años, Cristo volverá en gloria para derrotar al anticristo, para juzgar a las naciones y establecer su reino de justicia. La profecía de Daniel no solo habla de un juicio, sino de redención para su pueblo, de un cumplimiento de las profecías, de las promesas exactas de Dios. Hoy, y hablaba yo con mi hija y ella me comentaba un poco de lo que están pues a punto de comprender y de conocer y de predicar en los jóvenes de la iglesia, ¿no? Y platicábamos un poquito de Daniel. Miren qué gallardía de Daniel, hermanos. Estar metido en un foso lleno de leones. Qué coraje, qué fe. Se mete al foso de los leones, o sea, lo meten, ¿verdad? Pero él dice, yo no voy a adorar a otros dioses y no importa si me muero, no importa, el mismo Dios que me tiene aquí, él me librará de la boca de los leones y si no me libra, pues no importa, me voy con él. Ese debe ser el coraje de nosotros. No importa lo que pase en esos 7 años, hermanos, pueden estar tan cerca o tan lejos, no importa si estamos con vida o no para ver el cumplimiento de esa profecía, pero no importa lo que pase, lo que importa es que el coraje, la fe de Daniel, esa tiene que estar en nuestro corazón y decir, no importa. Dios estará conmigo y en ese foso de leones, en ese horno de fuego, en esa tribulación que vendrá, Dios estará conmigo. No tengo que tener temor, porque si algo me pasa y si muero, pues voy con el Señor. Y si no muero, pues al final de todos modos tendré que irme con el Señor cuando Él arrebate a su iglesia, cuando venga en su segunda venida. Hermanos, la semana 70 no es un motivo para tener miedo, sino que es un motivo para recordar que la historia avanza. En este diplomado que estamos viendo en la Iglesia Bíblica de Guatemala sobre el libro de Daniel, estamos estudiando hoy Daniel capítulo 9, la clase pasada también y la posterior también, la de la próxima semana. Esta oración, estamos viendo una oración que Daniel hace en capítulo 9 y Daniel recuerda y lee la profecía de Jeremías y los 70 años de cautividad del pueblo judío en aquella época en Babilonia y Daniel lee la profecía. Pide a Dios que le dé sabiduría para entender y recibe la visión de un ángel, del ángel Gabriel, que en vez de darle otro panorama, le da el panorama de los tiempos finales con tanta claridad que hoy podemos estar seguros que esto no va a ser un error, que no va a ser una falacia, sino que va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque se han cumplido las primeras 69 semanas con tal exactitud que la semana 70, no tenemos duda, se cumplirá. ¿Y para qué servirá ese periodo de esos 7 años de la última semana? El capítulo lo dice, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión de la profecía y para ungir al santo de los santos. La profecía divide esas 70 semanas en tres segmentos. Primero, 7 semanas, después 62 semanas y una semana final. O sea, 7 semanas pasaron primero, luego 62, van 69. Y ahora hay una gran pausa para que se cumpla la semana final, la semana 70 de Daniel. Por eso se llama la profecía de la semana 70. Hermanos, la conexión entre la oración de Daniel y la profecía de la semana 70 es muy profunda. Mientras Daniel intercedía y oraba por la restauración del pueblo de Dios, Dios le responde no solo con una promesa de retornar a su pueblo del exilio para, de nuevo, Israel, sino que una promesa de profecía para retornar a toda su iglesia al cielo para volvernos allá con Él, para ir a vivir para siempre con nuestro Salvador y Redentor. Hoy al mirar hacia la semana 70 recordamos que así como Dios fue fiel en cumplir las primeras 69 semanas, Dios también será fiel en cumplir la última que falta de la historia de la humanidad. Daniel 9:27, esta última semana comenzará con la firma, ya lo vimos, de un acuerdo entre el anticristo e Israel. Y ese acuerdo se romperá. Y al romperse, sabremos que estamos viviendo en esa última semana. Se manifestará el hombre de pecado, se manifestará el falso profeta, se manifestará una gran tribulación
en este mundo, que si aquellos días no fueran acortados por causa de los escogidos, ninguno sería salvo. Pero por causa de ellos, esos días serán acortados, dice la palabra de Dios en Mateo 24. Este evento de verdad es maravilloso. Es el evento que precede, que antecede a la segunda venida de Cristo. Hermanos, mientras el mundo se encamina hacia esos eventos y hacia toda esta situación y se prepara y todo se alinea para que esto sea así, nosotros tenemos que ver las profecías bíblicas, volvernos más a la palabra, estudiar más la Biblia, orar más al Señor y decirle, Señor, ayúdame a tener fe, así como Daniel tuvo fe, así como Daniel no le importó estar frente al rey en el palacio, frente a todos los sabios y magos de Egipto, en el horno de fuego sus amigos, en el foso de los leones, Daniel fue un tipo de fe, un profeta extraordinario que tú usaste para revelarnos este tiempo. Así como Daniel, ayúdanos para entender este tiempo, para entender. Daniel le pidió al ángel que le permitiera entender los tiempos. Y nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a entender los tiempos y saber que nuestra redención está cerca. Hermano Abel Guerra, por favor, continúe usted con la disertación de este tema maravilloso aquí en este diplomado de Daniel. Adelante, hermano Abel Guerra, querido. Muchas gracias, hermano Pastor Andri, hermanas y hermanos todos. Dios les bendiga. Hoy estamos en el segundo estudio de los tres estudios que haremos de Daniel 9. Recordemos que el martes pasado, en la introducción, empezamos a ver cómo Daniel estaba orando a Dios porque Daniel quería saber en qué momento se cumplían los 70 años que el profeta Jeremías había profetizado en que iban a pasar en Babilonia y después de 70 años Dios destruiría a Babilonia y permitiría que los judíos regresaran a Jerusalén para ser reedificada y que todo iba a ser normal otra vez, según ellos, aún en el templo de Dios en Jerusalén. Pues no se cumplió todo así como Jeremías lo dijo en 70 años, porque el arcángel Gabriel, el ángel Gabriel llegó con Daniel al terminar su oración, ¿verdad? Y le dijo, van a ser 70 semanas de años para que se termine de cumplir esta profecía. Después de 70 semanas de años, entonces Jerusalén sería nuevamente edificada y el templo sería purificado. Eso fue lo que le dijo el ángel a Daniel. Como estudiamos, ¿verdad? Estudiamos que no se iban a restablecer los sacrificios para que Dios los tomara en cuenta. Eso no le interesa a Dios ya, porque ya Jesucristo pagó el precio de todos nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso ya lo estudiamos. Pero sí le dijo el ángel que después de las 70 semanas Jerusalén será nuevamente reedificada y el templo será purificado. Pero, repito, tendrían que pasar 70 semanas de años, no los 70 años de Daniel. ¿Por qué? Porque cuando terminaron los 70 años, perdón, que profetizó Jeremías, Jerusalén, los israelitas pudieron edificar Jerusalén nuevamente, realmente. Y también pudieron reconstruir el segundo templo después de los 70 años. Pero lo que no sabían los que lo construyeron es que después ese templo iba a volver a ser derribado. Lo derribaron los romanos en el año 70 de la era cristiana. Por lo tanto, el templo no ha sido todavía purificado, ¿verdad? Como está escrito en Daniel 9, como le dijo el ángel literalmente a Daniel. Entonces, en otras palabras, el ángel le dijo claramente, todo se termina de cumplir cuando pasen 70 semanas de años. Y eso fue lo que, resumidamente, lo que fue lo que estudiamos. Eh, y ahora, en lo personal, trataré de enfocarme ya con la última semana. ¿Por qué? Porque en Daniel 9:26, Daniel 9, versículo 25 y 26 dice, que después de que el ángel le explicó a Daniel, después de que pasen 7 semanas y otras 62 semanas, le dijo, o sea, 69 semanas, será quitada la vida al Mesías, le dijo el ángel. Entonces, eso
hay muchos eruditos teólogos que han tratado de hacer las cuentas de cuándo empezó la cuenta de la semana uno terminando las 69 semanas, pero realmente nosotros en esta oportunidad y por razones de tiempo, no es importante que comencemos a hacer esas cuentas. ¿Por qué? Porque ya Daniel no pudo entenderlo en el tiempo de Daniel. Muchos teólogos que murieron hace muchos años no entendieron eh, esa profecía mucho, pero nosotros en lo personal debemos concluir en lo siguiente. Si aquí Daniel dice, Daniel 9, que después de las 69 semanas sería quitada la vida al Mesías, nosotros ya lo sabemos. Tenemos todo el Nuevo Testamento donde sabemos que Jesucristo ya vino, el Mesías vino y fue crucificado, ¿verdad? Y según la historia, aproximadamente eso sucedió en el año 33 de nuestra era. Digo aproximadamente porque no quedó escrito, yo estoy seguro que Dios no quiso que quedara escrito exactamente el día en que Jesucristo nació, según la historia, ni tampoco que quedara escrito el día en que murió. Por eso algunos opinan que fue entre el año 27, el 30 hasta el 33. Yo en lo personal creo que fue en el año 33, pero no lo puedo asegurar. Entonces, pero ahí se cumplieron las 69 semanas. Por lo tanto, eso lo tenemos que dar como cerrado porque ya sabemos que ya sucedió. Por lo tanto, es importante que nos enfoquemos qué pasó después de las 69 semanas. Y eso lo dice en Daniel 9:26. Dice, y después de las 62 semanas, porque habían pasado 7 antes, ¿verdad? 7 más 62. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Quiero que hagamos un énfasis en esto. ¿Quién, por cierto, la ciudad y el santuario, le dijo el ángel a Daniel que iba a volver a ser destruida, tanto la ciudad de Jerusalén y otra vez el santuario? Y eso sucedió en el año 70 de nuestra era, cuando los romanos destruyeron el segundo templo. Cuando el ángel se lo dijo, perdón, a Daniel, lógicamente faltaba muchos cientos de años para que sucediera. Pero ya en el año 70 de nuestra era también nosotros sabemos que ya sucedió. El segundo templo lo destruyeron los romanos. Y aquí Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas, o sea, 7 más 62, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Por qué lo volví a leer? Porque no dice que el príncipe sería el que destruiría la ciudad y el santuario, sino el pueblo de un príncipe que iba a venir después. Por lo tanto, está hablando que ese pueblo es el pueblo del anticristo. Por eso quise hacer énfasis en esto. ¿Verdad? Si lo leemos así rápido, como que no entendemos muy bien qué es lo que nos quiere decir aquí la cita, pero dice el pueblo. ¿Qué pueblo destruyó la ciudad y el segundo templo? Los romanos. Pues el pueblo de un príncipe que ha de venir después, ¿se entiende? O sea, da a entender que el príncipe, el anticristo, el cuerno pequeño, va a venir del pueblo de Roma. Pero no exactamente, ya lo hemos estudiado acá, no necesariamente tiene que nacer en Roma, sino yo en lo personal creo que van a ser en alguna parte de lo que antes fue el Imperio Romano, ¿verdad? Y el Imperio Romano abarcó toda Europa occidental, muchos países de Asia, principalmente Oriente Medio, y parte de África del Norte. Por lo tanto, ¿dónde podrán hacer? Podrían hacer en cualquier parte de esas. Eh, eh, Porque lo que sí es cierto es que dice claramente que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Pues ahí termina eso antes de que empiece la semana 70, porque el versículo 27 ya acá se enfoca en la semana 70 de Daniel. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Meditemos en estas dos cosas. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, o sea, por una semana de años, 7 años, una semana de 7 años, confirmará el pacto con muchos. Ahí está clarísimo que al inicio de los 7 años va a haber un pacto de paz. Y como ya el pastor Andri lo dijo,
lógicamente este pacto lo va a liderar un líder mundial, ¿verdad? Alguien que el mundo entero que no conozca a Jesucristo va a decir, este es el líder mundial, y los judíos que están esperando a su Mesías por miles de años, eh, desde por muchos siglos antes, ellos no creyeron cuando Jesucristo vino, no creyeron, no aceptaron que Él era el Mesías. Por lo tanto, ellos lo siguen esperando. Por lo tanto, los judíos son terreno fértil. Cuando vean un gran líder mundial que posiblemente tenga sangre del rey David, posiblemente. ¿Por qué? Porque los judíos han sido, después de que los romanos destruyeron Jerusalén, ellos fueron esparcidos por el mundo entero y por Europa, por Asia, etcétera. Por lo tanto, muchos descendientes de David habitan en Israel, en Estados Unidos y en Europa posiblemente. Pero es posible, ¿verdad? Es posible que tenga sangre, no lo estoy afirmando, pero ¿por qué lo pienso? Porque para que los judíos crean que es un Mesías, es lógico que tiene que ser descendiente de David, si no, no lo van a aceptar. Entonces, eso es lo que podemos meditar. Pero dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio exactos, como dice acá, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A qué se refiere? En lo personal, entiendo que el pacto que va a hacer al inicio lo va a romper. ¿El pacto con quién? Con los judíos. Lógicamente, para que los judíos lo acepten, tiene que hacer un pacto con ellos. Y es posible que él les diga, no se preocupen, ya pueden ofrecer sus sacrificios. Eh, no que esos sacrificios Dios esté esperando ni los acepte. A Dios ya no le interesan sacrificios de animales, ya Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el único sacrificio que Dios espera para que nosotros como cristianos nos presentemos ante el trono de la gracia de Dios Padre. Por eso es que también meditamos el martes pasado que es importante que nosotros, así como Daniel no confió solo en su justicia, sino pidió que Dios en su misericordia le escuchara, nosotros nos presentamos ante Dios Padre en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero los judíos, ellos están en la ignorancia todavía. Por lo tanto, yo en lo personal lo veo normal que ellos quieran hacer sus sacrificios. Y por cierto, ¿por qué no lo hacen actualmente? No lo hacen porque los sacrificios para ellos solo se pueden hacer en el lugar santo. Por eso no es que no quieran hacerlo. Y no lo pueden hacer porque en el lugar santo donde estuvo el primer templo y el segundo templo, allí los musulmanes tienen dos templos, uno que le dicen la roca y otro templo más, y hay 1.000 millones de musulmanes en el mundo que no permiten que los judíos suban al templo a sacrificar, por eso no lo hacen. No es que los judíos no quieran hacerlo, no pueden, que es diferente. Entonces, pero como el anticristo, en teoría, será su Mesías, tiene lógica que ellos crean en él, pero a los 3 años y medio rompe el pacto. Y al romper el pacto, que la Biblia también dice que hará el pacto con muchos, porque no necesariamente serán los judíos. También los musulmanes es seguro que ellos van a pactar ahí para que haya un pacto de paz y pueda haber. ¿Por qué? Porque los musulmanes también están esperando a su líder espiritual. Ellos le llaman el Mahdi. Ellos también están esperando a su líder y de plano van a pensar que él es el que esperan. Y los de las iglesias organizadas de los cristianos, digo organizadas, ¿verdad? Yo entiendo la iglesia más grande organizada de los cristianos, la Iglesia Católica Romana, muchas de las iglesias ortodoxas, muchas de las iglesias evangélicas que están en alianzas ecuménicas, ellos también van a hacer el pacto, se entiende, para que haya paz. Pero a los 3 años y medio, ese líder mundial rompe el pacto, porque aquí lo dice literalmente lo que estamos estudiando, Daniel 9:27. ¿Y qué significa que va a romper ese pacto? Que solo va a permitir adoración para él, para nada más. Ni siquiera, no es que vaya a decir, vamos a impedir la adoración a Dios, al Dios verdadero.
a ningún Dios va a permitir que se adore, porque la alabanza la va a querer solo para Él. Y eso lo podemos ver en varias citas. En el mismo Daniel 11:36 dice, y el rey hará, estoy leyendo Daniel 11:36, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y Daniel 11:37 también dice, del Dios de sus padres no hará caso. Por eso es que pensamos que es posible que tenga sangre judía, porque dice, del Dios de sus padres no hará caso. Y luego sigue diciendo, ni del amor de las mujeres, ¿verdad? No vamos a enfatizar en eso ahora. Ni respetará a Dios alguno. Aquí está claro, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces aquí está clarísimo que no va a permitir adoración para nada, para nadie. Y eso lo podemos confirmar en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. El apóstol Pablo escribiendo en la Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4 lo confirma, que no permitirá adoración a nada, solo para él. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, hablando de Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí está clarísimo. No va a permitir nada porque se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Dice, a ninguna imagen que no sea la imagen del anticristo no va a permitir alabanza. Y luego sigue diciendo, sigue terminando, tanto que se sienta, o sea, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo dice claramente. Entonces, ¿por qué? Porque él va a querer alabanza para él, por eso, ¿verdad? Y ya lo hablamos claro. Eso va a ser, por cierto, cuando él haga eso último que dice Tesalonicenses, eso se llama la abominación desoladora, de la que habla el profeta Daniel más adelante, de la que habló Jesucristo. Cuando la abominación desoladora sea puesta en el lugar santo, dijo Jesucristo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido nunca, dijo Jesucristo, ni la habrá. Y sucederá hasta entonces lo más duro de la tribulación. Repito, eso no lo pasará por alto Dios y por eso Jesucristo vendrá y apresarán a la bestia y al falso profeta, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, y serán lanzados al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Porque también estudiamos el martes pasado que cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra tenía celo por el templo, ¿verdad? En la Biblia dice que él tiene un gran celo por su templo. Entonces no va a permitir que el anticristo quiera poner abominación desoladora. Lógicamente en la iglesia y en todo lo que sea santo para Dios, ¿verdad? Hay buenas noticias respecto a la iglesia, porque pareciera cuando hablamos de esto de la tribulación, decimos, está duro esto. Pues no está tan duro. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido en su palabra que siempre Él guardará a su pueblo. Y eso lo guardó a Israel eh, en el tiempo antiguo, por lo tanto, y lo guardará también nuevamente. Eh, lo dice en Apocalipsis 12, versículos 13 al 16, que Dios va a guardar a Israel y también va a guardar a la iglesia. Veamos. Apocalipsis 12, versículo 13 al 16. Otra buena noticia para la iglesia es que el anticristo primero va a perseguir a Israel, ¿va? Si lo queremos ver como buena noticia. Pero al final va a perseguir a la iglesia, también lo dice aquí Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, versículo 13 en adelante dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A cuánto equivale eso? Según el libro de Daniel, que ya también lo dice, un tiempo es un año, tiempos en plural, dos más,
y la mitad de un tiempo, medio tiempo. Los últimos 3 años y medio después de que el anticristo rompa el pacto de paz, porque lo más duro empieza cuando el anticristo rompe el pacto y va a perseguir a los judíos, ¿verdad? Porque había un pacto con ellos, lo rompe y después los empieza a perseguir, aquí está claro, pero dice aquí la Biblia que se le dieron a la mujer, o sea, a Israel, que la mujer es simbólicamente es Israel. ¿Por qué sabemos? Porque ya leímos que dice que la mujer es la que había dado a luz al hijo varón, ahí nació Jesucristo. Se le darán a la mujer las dos alas de la gran águila, aviones, entiendo yo. Cuando fue escrito Apocalipsis, de plano Juan no entendió cómo era eso de las dos alas de la gran águila. Pero yo ahora lo interpreto como muchos aviones sacando a los judíos a algún lugar donde ahí Dios los va a guardar. Porque dice literalmente que es a la mujer, es a los judíos. Y dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, algo así como el río Éufrates, me lo imagino yo, ¿verdad? Un gran río que va a arrojarse, pensando él que así matará a todos. Pero dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Eso es respecto a Israel. Pero la Biblia sigue diciendo que siempre en Apocalipsis 12, que posteriormente siguió 17, dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Lo dice aquí literalmente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, ese versículo no lo podemos quitar de la Biblia, ¿verdad? Aquí muchos piensan que en la gran tribulación, pues, algunos se salvarán, pero no van a ser, eran los que eran infieles aquí en la tierra antes del arrebatamiento. Pero aquí dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón los va a perseguir, pero si de antes ya dice que Dios guardará a Israel por 3 años y medio, estemos totalmente seguros que Dios también guardará a la iglesia. ¿Por qué tenemos que estar seguros? Porque en el mismo Apocalipsis capítulo 2, perdón, en el mismo Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Dios promete a la iglesia de Filadelfia que la guardará. ¿Y cuál será lo que distinguirá a la iglesia de Filadelfia? Que guarda la palabra. ¿Y qué decía aquí en Apocalipsis 12:17? Que estos cristianos también guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Identificamos que está hablando de lo mismo, ¿verdad? Eh, Esto de Apocalipsis 12:17 dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y si ellos guardan los mandamientos de Dios, tiene la misma promesa de Apocalipsis 3:10 que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Dios guardará a Israel los 3 años y medio, a la mayoría, por cierto. Es que, es que esa es otra cosa. El anticristo matará a muchos, pero no va a poder matar a todos los israelitas. Matará posiblemente a muchos cristianos, pero no va a poder matarlos a todos. ¿Por qué? Porque hay promesas de Dios para guardar a su iglesia. Y eso no solo lo podemos ver acá. En Apocalipsis capítulo 16:2 dice, cuando los ángeles comienzan a derramar las 7 copas de la ira de Dios, esas copas no son derramadas para el pueblo de Dios. Leámoslo, Apocalipsis 16:2, y aquí termino. Perdone, pero si no concluyo con esto, no cierro bien el círculo. Apocalipsis 16:2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sobre quién caerá esa plaga? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Eso es similar a Éxodo 9:11. Con esto sí concluyo. Éxodo 9:11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. ¿Cayó las plagas de Egipto sobre los israelitas? No.
solo sobre los egipcios, como lo estamos leyendo literalmente. O sea, Dios tiene poder para guardar a su iglesia aún en medio de situaciones difíciles. Eso es lo importante. Esa es la buena noticia. No tenemos nosotros que preocuparnos. Lo único que tenemos que preocuparnos es que Dios nos ayude a guardar sus mandamientos para que las promesas de protección y de bendición de Dios estén con nosotros siempre. Bendiciones en el nombre de Jesús. Hermano, Abel, qué excelente clase, qué excelente tema, de verdad que dan ganas de seguirle escuchando, hermano Abel, excelente la exposición. Y vamos a ir con los hermanos Jordán y luego con hermano Osvaldo para las conclusiones. Adelante, hermanos Jordán, bienvenido, hermano Ernesto. No sé si ya va a participar en la clase, pero bienvenido. Qué bueno que ya está de regreso en casa. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Muchas gracias por la introducción. Bueno, en el relato bíblico de Daniel 9:3 se menciona el ayuno, el cilicio y la ceniza, y estos son símbolos de humildad, arrepentimiento y duelo delante de Dios. Daniel, al orar por el perdón de los pecados de su pueblo, se vistió de cilicio, ayunó y se cubrió de ceniza, mostrando su profundo dolor y arrepentimiento por el pueblo. Ampliando un poco los términos que aquí estamos leyendo, esto significan: el ayuno implica el abstenerse de alimentos y bebidas como una forma de disciplina espiritual. Sirve para humillarse, centrarse en Dios y priorizar el crecimiento espiritual. En Daniel se muestra la intensidad de su arrepentimiento. El cilicio, tela áspera, hecha generalmente de pelo de cabra, se usaba como señal de luto o arrepentimiento. Sirve para humillarse y reconocer la propia indignidad ante Dios. En Daniel representa un acto de duelo y arrepentimiento por los pecados del pueblo. La ceniza, a menudo acompañada de polvo, simboliza la mortalidad, la fragilidad y la transitoriedad de la vida. Representaba la humildad y la condición del pecador, recordando que el ser humano proviene del polvo y al polvo va a regresar. En Daniel se reforzaba el mensaje de arrepentimiento y reconocimiento de la necesidad de la misericordia divina. Estos símbolos anteriores de la humildad, ¿verdad?, del reconocimiento de indignidad, de la intensidad de arrepentimiento, recordándole al ser humano su proveniencia. Entonces, todo esto nos recuerda a nosotros que somos pecadores. El contenido de la oración de Daniel. Al principio, Daniel piensa que los 70 años están por llegar al término, por eso le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado, por lo que el tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó. El ángel Gabriel le revela a Daniel que este periodo de tiempo está determinado para el pueblo de Dios, con el propósito de poner fin al pecado, establecer la justicia externa y consagrar el lugar santísimo. Observemos detenidamente lo que dice la escritura en Deuteronomio 27:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Refiriéndose a la desobediencia del pueblo hacia lo que Dios les había establecido cuando instauró sus estatutos, sus leyes, o sea, sus mandamientos. También podemos leer en Éxodo 19:5, antes de que Dios le diera los mandamientos a Moisés. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí les dio una promesa, y es que siempre estaría al cuidado de ellos, pero lamentablemente el pueblo de Israel no lo recordó o no lo tomaron en cuenta. Vamos a escuchar ahora al hermano Ernesto. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Un gusto saludarlos a todos. Dentro del proceso que se da de lo que es la oración de Daniel, se da a entender todo lo que sucedió por parte del pueblo. Pero hay que poner en énfasis algo. Realmente los que fallaron de principio fueron los líderes, los reyes, y todo el sacerdocio que se tenía, que se empezó a desviar.
y en lugar de buscar a Jehová de los ejércitos, como se tenía que hacer, empezaron a mezclar muchas situaciones. Cuando David vino y le pidió a Dios levantar el templo, Dios no permitió que lo levantara porque había sangre en sus manos, y permitió que Salomón viniera y levantara el templo. Pero también vino y Salomón desvió su corazón y también desvió lo que era la adoración que se tenía que dar de parte del pueblo. De ahí vino el hijo de Salomón y hizo que se dividieran las 12 tribus, quedando 10 de un lado y 2 de otro, y se produjo un gran caos dentro de la situación que se estaba dando. Y entonces llegaron a lugares altos, a adorar árboles, a hacer sacrificios de niños y todo, como lo que empezaron a hacer las cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede en todo este proceso? Desviaron el corazón y viene Daniel, agarra todo eso que tiene en la historia y se lo pone delante de Dios en la oración, que está de lo que es el capítulo 9, del versículo 5 al 11, y ahí es donde él empieza a manifestar y pide perdón por todo lo acontecido. Gracias, Karinita. Muy bien, tenemos el reconocimiento de la justicia de Dios. Ante todo lo que estaba viviendo, Daniel siempre mantuvo su lugar y sabía cuál era ese lugar y siempre reconocía en él mismo y delante de todos la justicia de Dios. Si leemos los versículos del 12 al 15 del capítulo 9, encontramos: y él, Señor, ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Hermano Ernesto. Entonces, en todo ese proceso que se está dando, Daniel reconoce la justicia de Dios y empieza a ver que regresa a los rollos y empieza a investigar en Jeremías y qué es lo que había acontecido de parte de los reyes, sacerdotes y todo lo que se fue formando. Pues ahí es donde viene y Daniel empieza a ver la justicia de Dios, que la justicia de Dios es buena, porque ya había advertido a cada uno del pueblo lo que iba a acontecer si se desviaban de buscarlo, de amarlo, de bendecirlo, de adorarlo, como Dios manda, no como uno quiere, sino que como Dios manda, para que ese proceso de buscar la búsqueda de Dios sea agradable en las oraciones que nosotros levantamos al Padre para que sean escuchadas. Entonces, la justicia de Dios siempre está presente y la justicia de Dios la podemos decir que ahora es Jesucristo, nuestro amado Dios y Redentor, el Salvador del mundo, y la justicia de Dios hecha manifiesta. Y como Dios amó tanto al mundo, dio a su Hijo, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dentro de ese proceso, tenemos que entender que el Señor hace alianzas con el hombre por medio de Jesús. Pero vino cuando cayó Judá, fue porque buscó las alianzas humanas, las alianzas de Egipto. Entonces se rebeló contra Nabucodonosor y los caldeos, lo que es Babilonia, y ahí fue donde fueron arrastrados, destruida la ciudad y destruido el templo. Por eso es importante que nosotros tengamos una convicción de realmente que es agradar a Dios, que es buscar a Dios
y no buscar la alianza humana, sino buscar la alianza con Dios, que es por medio de Jesucristo, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, venir y hacer, como decía hermano Abel, conforme sus mandamientos, conforme su palabra, para agradar a Dios. En este capítulo, Daniel se humilla y clama al Señor, pidiendo misericordia por él y por el pueblo de Israel de esta forma. Leamos los versos del 16 al 19. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevemos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces ahí podemos ver que Daniel estaba clamando a Dios, oh Señor, perdónanos, perdona y presta tu oído para oír la petición que tiene el pueblo que tengo yo, Señor, decía Daniel. Y Señor, hazlo. No tardes, se le estaba pidiendo el auxilio que se tenía que tener para que nosotros podamos entender también que ese auxilio ya llegó a nuestras vidas por medio del sacrificio en la cruz del Calvario que se dio por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, el amor de Dios, dice, por amor de ti mismo, Dios mío, el amor fue manifiesto y fue dado en Juan 3:16, haciendo énfasis en todo lo que el Señor ha hecho por amor. Y ¿cómo se da? En 1 Corintios 13, el amor ágape que viene y es manifiesto, que es sufrido, que si yo tengo palabra, pero no tengo amor, nada soy. Pero entonces Dios manifiesta ese amor y esa misericordia con el pueblo de Israel para salvación de cada uno de nosotros actualmente. Entonces la oración de Daniel y las 70 semanas están conjugadas en el amor de Dios hacia su pueblo y las promesas que Él no tarda en cumplir, sino que las va a cumplir a su tiempo, como lo ha cumplido en el tiempo que sucedió desde que salieron de Babilonia hasta la cruz del Calvario, que fueron las 69 semanas que se dan, faltando la última semana, que es la que podemos ver en la tribulación y gran tribulación, donde va a ser necesario que se manifieste el hijo de necedad, de negación, de todo lo que es contrario a Dios. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, hermanos, hermana Karina, hermano Ernesto, muchas gracias por su participación. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, excelente la participación. Y ya que regresó, hermano Ernesto, habíamos olvidado esa dinámica que ellos tienen para impartir estos conceptos. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermano Osvaldo, adelante. Hola, buenas noches a todos y qué bueno que hermano Ernesto ya está con nosotros. Bienvenido, gloria a Dios, qué bueno que ya está acá. Y solo para terminar rapidito, terminando de martillar o enfatizando lo que el hermano Abel estaba diciendo acerca de que a veces tenemos miedo en qué va a pasar en la última semana, ¿verdad? O qué va a pasar en la tribulación y todo eso, y podemos tener temor, pero realmente este estudio nos llena de esperanza, nos llena de alegría por las promesas del Señor, de que el Señor va a guardar a su iglesia y a su pueblo, como siempre lo ha prometido. Y un ejemplo de eso, otro ejemplo en Apocalipsis, que se da rapidito, es en el capítulo 9,
Cuando se habla de que se va a abrir el pozo del abismo y va a salir humo, y se narra que van a salir unas langostas horribles que van a asolar la tierra, pero dice acá, en el versículo 9.4 dice, y se les mandó a esas langostas que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces a ellos se les va a los que no tengan el sello de Dios, a ellos se les va a atormentar durante 5 meses, y ahí lo siguen narrando, ¿verdad? Entonces una vez más ahí podemos ver de que sí, la iglesia estará allí, pero será protegida también por Dios. Entonces debemos tener esa esperanza ahí. Terminando, Jesucristo dijo a sus discípulos en Mateo 28:20 que Él, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, incluso en el fin del mundo, el Señor estará con nosotros. Entonces tenemos que tener ánimo, tenemos que enseñar también esto. Si a nosotros no nos toca vivir ese tiempo, es nuestra labor enseñarlo para que los cristianos en ese momento tengan esperanza. Recuerden, es que esto nos lo anunciaron, pero el Señor está con nosotros. Entonces es muy importante. Esa es la conclusión de esta noche. Amén, hermano Osvaldo. Muchas gracias, hermano Abel, hermana Karina, hermano Ernesto, hermano Osvaldo. Gracias. Y sí, como hermano Osvaldo decía, no le pongamos más al asunto, ¿no? Dios estará, Jesucristo estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y de ahí para adelante estaremos para siempre con Él, eternamente. Hermanos, hay que gozarnos en el Señor y disfrutar de esto, porque para esto fuimos creados, ¿verdad? Así que, hermanos, ya no dejamos tiempo para preguntas y respuestas por cuestión de ser prudentes con el horario. Son las 10 en punto de la noche. Así que la próxima semana, la última clase de Daniel capítulo 9, y después de esa clase de Daniel 9, haremos el trabajo de qué comprendimos de Daniel 9. Por favor, todos ya lo diremos la otra semana, diremos la estructura del trabajo, y les mandaré también el link por el Google para que ustedes puedan enviar ahí su respuesta y sea más fácil para mí la calificación. Que Dios los bendiga, hermanos. Oremos y nos vemos este domingo, primero Dios, en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Agradeciendo a hermano Osvaldo que predicó el domingo pasado aquí en la IBG. Y yo continúo con la serie de Juan este domingo que viene, primero Dios. Señor, te damos gracias por la vida de hermano Ernesto, que ya está con nosotros de regreso como profesor aquí en este estudio. Gracias por hermana Karina, hermano Abel, hermano Osvaldo, que se preparan todos los martes, todas las semanas, para presentar estas definiciones del libro de Daniel aquí en este diplomado de la Iglesia Bíblica. Bendice a cada hermano y hermana que se han conectado, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús, bendícelos en sus actividades semanales, en su salud, en sus relaciones, en familiares, laborales, etcétera, en sus finanzas, en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a encontrarnos en la IBG este domingo, en cualquiera de los 2 cultos también, para seguir edificándonos en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, danos una linda noche y lindos sueños, descanso reparador. Amén y amén. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.